Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos y discutimos sobre los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. En esta ocasión vamos a analizar el amparo en revisión 405, diagonal 2019, que a partir de una impugnación que se hace a la ley del ISSSTE, nos va a permitir reflexionar sobre los conceptos de igualdad, de no discriminación, las diferentes modalidades que tienen también estos principios y la forma que en la que se aplican al régimen jubilatorio y pensionario de trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado. Para entender el contexto de esta sentencia y la relevancia del pronunciamiento de la Suprema Corte, le doy la bienvenida a Elizabeth Miranda Flores. Elizabeth, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Miguel, mucho gusto. Gracias. Y también a Paula Méndez. Paula, bienvenida nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ¿por qué no empezamos contigo, Elizabeth? Si nos ayudas a entender cuál fue el argumento. Creo que era un caballero, ¿verdad? Un trabajador al servicio del Estado de género masculino. A ver, cuéntanos, Elizabeth, por favor. Así es. Este asunto comienza con la solicitud que un trabajador del Estado de sexo masculino realizó ante el ISSSTE para que se le otorgara la pensión jubilatoria. El argumento que él sostuvo desde que solicitó su pensión fue que de ser mujer, él cumpliría con los requisitos para el otorgamiento de la pensión. Entonces, lo que sucede cuando el ISSSTE le contesta es, le dice, tú no cumples con los requisitos que prevé el artículo 10º transitorio, fracción 2, inciso A de la ley del ISSSTE, porque exige como requisitos para este beneficio contar con 30 años de cotización en el caso de los varones y 28 años en el caso de las mujeres. Y además, para 2017, la ley exigía que los hombres contaran con 54 años de edad y las mujeres con 52 para el otorgamiento de este beneficio. En este caso, esta persona solamente tenía 33 años de cotización, este requisito ya lo cumplía, pero no el de la edad, él solo tenía 52 años de edad. Entonces él decía, si yo tengo 52 años, de ser mujer ya me podrían otorgar la pensión, y como estamos frente a un nuevo paradigma de igualdad entre el hombre y la mujer, donde no debe de haber distinciones, entonces me tienes que otorgar la pensión porque me estás discriminando a mí como hombre. Ante esta negativa, esta persona promueve juicio de amparo ante un juez de distrito y el juez de distrito le niega el amparo. En este caso, la sentencia del juez solamente retomó un precedente de la segunda sala en el que ya se había analizado la constitucionalidad de esta norma, es el amparo en revisión 759 de 2017, y la segunda sala en aquel asunto ya había analizado esta norma, pero a su vez se apoyó en otros precedentes que analizaron el artículo 60 de la ley del ISSSTE abrogada, la anterior. En ese artículo se establecían como condición para obtener la pensión contar con 30 años de cotización en el caso de los varones y 28 años en el caso de las mujeres, sin límite o condición de edad mínima, de edad. El juez, al retomar las consideraciones de la sala, sostiene que se trata de la norma, el artículo, bueno, las dos cosas, que el legislador implementó esta medida especial para favorecer a las mujeres como un reconocimiento al doble rol social que realizan en el trabajo y en el hogar, al cuidado de los hijos y de todo este desarrollo que hacen las mujeres para compensar esa situación de desigualdad, para reconocer su participación en la labor productiva del país, y en ese sentido lo tomó como una reivindicación positiva para las mujeres. Tanto el presidente de la sala como el juez de distritos retomaron estas cosas y se concluyó que se trata de una medida, en ese momento se consideró que se trataba de una medida afirmativa y porque permite disminuir la discriminación de las mujeres. Esta persona se inconformó en relación con estos agravios y sostuvo que esas consideraciones que el legislador tomó en su momento ya no se encuentran vigentes actualmente porque estamos ante un nuevo paradigma de igualdad entre el hombre y la mujer
porque existen diversos precedentes, por ejemplo, los que la segunda sala ha sostenido en relación con la guardia y custodia de los hijos, en los que se ha sostenido que la mujer ya no puede ser reducida al simple papel de ama de casa. Y en ese sentido, dice, bueno, si las mujeres y los hombres ya somos iguales y las mujeres ya no pueden ser reducidas a un simple papel de ama de casa, entonces resulta, y además hay muchas mujeres que ya no desempeñan el papel de madre y hombres que cada vez más se involucran con el desarrollo del cuidado del hogar, de los hijos, entonces ya no me puedes hacer esa distinción porque me estás discriminando a mí como hombre. Esas condiciones que se tomaron en cuenta ya no son vigentes y por esa razón nos deben de dar la pensión jubilatoria en condiciones de igualdad. Y bueno, esos fueron los agravios, así es como el asunto llega acá a la Corte. El tribunal reservó jurisdicción para que conociera la segunda sala y aquí se retomaron estos argumentos para analizar. Muchas gracias, Elizabeth. Oye, Paula, a ver, fíjate, en el comentario que Elizabeth acaba de hacer, claramente identificó ella los puntos de discrepancia, los puntos que desde el criterio de este trabajador al servicio del Estado le generaban una violación al principio de igualdad en su perjuicio. La edad mínima y los años de cotización. Ahora, ¿cómo se llega a esta determinación en la ley del ISSSTE? Porque originalmente pues había un régimen de igualdad plena, es decir, se establecía que tenían que trabajar tantos años, creo recordar que no había edad mínima, pero de pronto hay una serie de reformas que la propia sentencia retoma, ¿no? En el hilo conductor de la argumentación que formula la Corte. Ayúdanos a entender esta parte, por favor, Paula. Pues sí, mira, de lo que se desprende de la exposición de motivos y de los trabajos legislativos, pareciera que la ley anterior se enmarca en un contexto en donde la mujer no tenía una participación significativa en la fuerza laboral y por lo tanto no hacía tanto ruido esto de que no hubiera una distinción. Una vez que empieza a cambiar el panorama nacional y la mujer empieza a incorporarse a la fuerza de trabajo, entonces ya no es suficiente dar un trato, como tú dices, igual en la ley. Y aquí empieza esta discusión entre la igualdad formal y la igualdad sustantiva o material, en donde a veces el trato idéntico no es el trato igualitario o equitativo, porque la circunstancia de facto de los dos grupos no es la misma. Entonces, lo que hace el legislador es que reconoce que la mujer tiene una carga adicional, que es la carga del hogar, sea madre o no madre, esté casada o no esté casada, porque aún en contextos en donde la mujer es soltera, pues se encarga de el cuidado de enfermos, el cuidado de ancianos, en general más bien el rol que cumple de cuidadora y de sustento del hogar la mujer, hace que el legislador decida darle un tratamiento distinto y reconocer que de alguna manera va a estar más cansada y entonces puede jubilarse de manera anticipada. Oye, a ver, en este contexto, Elizabeth, Paula nos está hablando de una distinción muy pertinente, creo yo, que hace la sentencia entre igualdad formal, por una parte, que iría de la mano con principio de no discriminación, e igualdad sustantiva o igualdad de hecho, por otro lado. Creo que esto es importante porque el trabajador, pues el argumento que él da, como muy bien lo platicaste al inicio, Elizabeth, es decir, a ver, pues hay hombres y hay mujeres. La Constitución dice que somos iguales, pero yo aquí veo que la ley nos está dando un trato diferente. Entonces, ¿cómo entender este argumento en el contexto del comentario de Paula respecto a la diferencia que la sentencia hace entre igualdad formal e igualdad sustancial, Elizabeth? Claro, es muy importante esta diferencia entre igualdad formal e igualdad sustantiva, porque la igualdad formal se agota con la igualdad de tratamiento de la ley ante casos similares. La igualdad formal implica que asuntos o situaciones iguales se les trate de manera similar también. La ley contemple un supuesto similar para todos los casos que partan de una situación análoga. Y además también exige un compromiso por parte de los aplicadores de la norma, los jueces, para que en esas circunstancias aplique también la ley de manera igual. Esto se entiende como igualdad en la ley
e igualdad ante la ley. Pero por otro lado, hay situaciones en las que no basta para garantizar la igualdad de algunos sectores desfavorecidos, de grupos sociales que estructuralmente han sido desfavorecidos. No basta que la ley contemple supuestos iguales para tratarlos, para generarles un beneficio o para que todos puedan disfrutar de sus derechos, para que puedan acceder a sus derechos en condiciones de igualdad. No es suficiente que la ley establezca una igualdad de trato, porque incluso hay veces que en esos casos las desigualdades se llegan a profundizar y pueden ser más grandes las marginaciones. Entonces, esto implica que los operadores de las normas, los legisladores, estén obligados a implementar medidas legislativas y medidas administrativas que implementen diferencias, medidas de equiparación, para que estos grupos que estructuralmente han sido desfavorecidos puedan acceder a sus derechos. Entonces, aquí, por eso fue muy importante que el legislador ampliara de alguna manera el acceso al beneficio de la pensión en favor de las mujeres. ¿Por qué? Porque si las mujeres salen a trabajar y tienen una doble jornada y se cansan más, entonces esto implica un desgaste físico. Muchas veces ellas tienen intermitencia en el mercado laboral porque se ven obligadas a abandonar temporalmente sus trabajos por diversas razones. Les cuesta más trabajo llegar a ese beneficio de la jubilación que a los hombres, que solamente el rol que se les ha atribuido de solamente dedicarse a la fuerza de trabajo. Entonces, para ellos es más fácil llegar a este requisito de la jubilación, a los años de servicio, a la edad, que para las mujeres. Para las mujeres se convierte en una doble carga, y además llegar a la edad jubilatoria en condiciones de igualdad que a los hombres, pues puede resultar algo que en lugar de beneficiarles, se les perjudique porque no están en la misma situación. En este sentido, la igualdad sustantiva es muy, muy importante porque está reconociendo que las mujeres están en una situación de desventaja y por eso es necesario implementar una medida especial. Oye, en este sentido, te pregunto, Paula, para ir entrando en materia, reserva que ahorita regresemos porque evidentemente el concepto de igualdad sustancial que nos comenta Elizabeth es muy importante, pero yo detecto aquí, Paula, un elemento también cultural. La sentencia lo menciona, es decir, hay una cierta cultura que de alguna forma perpetúa o extiende este rol difícil para la mujer. Podríamos hablar de la doble jornada, hay quien habla de la triple jornada, hay quien se refiere a los techos de cristal, en donde hay una subrepresentación de mujeres en puestos directivos y una representación más abundante en puestos medios o en puestos bajos, en puestos que a lo mejor trabajan de medio tiempo y no de tiempo completo. Es decir, no percibes, Paula, ahí un componente también cultural como la sentencia lo refiere, pero te quiero preguntar para que nos ayudes a entender esta parte. Sí, claro, y es parte fundamental del razonamiento de la sentencia, porque el quejoso hace notar algo que es cierto, que es que el cambio social y cultural que se ha dado es importante. O sea, no estamos igual que como estábamos hace 20, 30 años, y eso es cierto. Sin embargo, la realidad es que esa cultura que hace que la mujer ocupe un rol primordial, digamos, en las labores de cuidado y del hogar, sigue existiendo en cualquier sector de nuestra población, ¿no? Te pongo mi propio caso. Somos una pareja, ambos profesionistas. Yo inclusive tengo posgrado y mi esposo no. O sea, podrías decir que tengo más preparación. Y yo soy quien elegí, digamos, tener un trabajo de medio tiempo. Y al final, aun cuando trabajo, aun cuando soy profesionista, pues sí, de alguna manera, las mujeres siempre vemos como recortado nuestro potencial por las otras obligaciones que tenemos que tener. Y mi esposo es alguien que, digamos, o sea, ahorita en la cuarentena hemos dividido nuestros tiempos, va por mis hijos 3 veces a la semana a la escuela, o sea, digamos, estoy hablando de una relación de pareja en donde es bastante a la par, digamos, el cómo le entramos a la casa, a los niños, y aún así sigue habiendo todavía como un ápice de carga hacia la mujer. Y te estoy hablando de que somos parte de un sector profesionista,
de un nivel socioeconómico alto. Entonces, imaginemos cómo pasa eso en sectores de la población en donde las mujeres a veces no tuvieron ni siquiera la oportunidad de estudiar, en donde hay embarazos a cortas edades, digamos, cuando inclusive siguen en la educación media superior. Entonces, hay todo un contexto que hace que las mujeres tengan menor posibilidad de entrada y aún estando, como tú dices, en la fuerza laboral, el crecimiento siempre limitado, porque puede ser por elección propia, porque pues somos al final las que podemos embarazarnos, las que podemos amamantar. Entonces, hay una parte que es biológica, con natural, que solo podemos hacer nosotras. Y también por un tema de estereotipos, ¿no? O sea, como a veces, pues la promoción o la elección incluso en contrataciones, pues cuando eres mujer, pues tu empleador sabe que igual y a veces durante un tiempo vas a salir de esa fuerza laboral y va a tener que encontrar un sustituto. Hay estereotipos de qué tanto le vas a dedicar o no al trabajo porque ya tienes hijos o porque piensas tener hijos. Entonces, todo eso, claro que hace que en nuestro país y en la mayoría de los países del mundo sigue habiendo todavía una distinción de género en la fuerza laboral. O sea que el argumento que se dio para reformar la ley del ISSSTE, con base en tu comentario, Paula, dirías que subsiste en alguna medida. Es decir, ya nos explicaste que no es que la cultura en la relación entre hombres y mujeres siga como hace 20 o hace 30 años, pero lo que en ese entonces, creo recordar que esto es de 1983, una reforma del 83 a la ley del ISSSTE, en alguna medida subsiste. Sí, definitivamente. O sea, creo que aunque ha habido muchísimo avance, de todas formas no podemos ignorar que y fue un poco lo que hicimos. O sea, al final, el que se haya puesto tanta estadística fue un poco para probar esto no es nada más de que a nosotros se nos ocurrió que esto sigue siendo así. Hay evidencia dura que habla de que en nuestro país sigue habiendo una gran brecha entre las mujeres y los hombres en cuanto a la fuerza laboral y sobre todo en cuanto a lo que pasa en los hogares, que esa es la razón real de estas sentencias. No importa si tienen el mismo puesto, no importa si tienen las mismas oportunidades. Cuando terminan la jornada laboral y regresan a casa, las cosas son distintas. ¿Quién es a quien le llaman de la escuela si el hijo se enfermó y tiene que salir corriendo? ¿Quién es quien está pendiente de que se lave la ropa, haya comida en la mesa? Normalmente ese rol lo ocupa la mujer. Y entonces, y no quiere decir que en todas las circunstancias, porque ese es un argumento que se hace mucho. Oye, hay muchas circunstancias en donde eso ya no es real. Sin embargo, la gran mayoría, así es como sigue siendo. Bueno, pues ahí está este asunto. No se vayan, vamos a hacer una pausa, pero regresamos enseguida para seguir platicando del amparo en revisión 405-2019 con Elizabeth Miranda, con Paula Méndez, en su programa Ya lo dijo la Corte. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa Ya lo dijo la Corte para seguir analizando y comentando el amparo en revisión 405/2019 y la comprensión que en la sentencia desarrolla la Suprema Corte de Justicia de la Nación alrededor del principio de igualdad, la no discriminación y el trato que en temas de jubilación y pensionarios reciben hombres y mujeres, particularmente en el caso concreto, trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado. Y en este sentido, te quiero preguntar, Elizabeth Miranda, la reflexión que nos compartías hace unos minutos en el bloque anterior sobre la igualdad formal, la igualdad sustantiva, etcétera, en la sentencia se enmarca dentro de un análisis que hace la Suprema Corte sobre acciones afirmativas. De hecho, hay incluso un desarrollo conceptual importante entre este tipo de acciones y las medidas compensatorias. ¿Por qué no nos ayudas a entender qué son las acciones afirmativas, por favor, Elizabeth? Así es, Miguel. Bueno, como comentamos en el segundo bloque, la igualdad sustantiva se refiere a la igualdad material y cuando esta igualdad material se ve de alguna manera mermada u obstaculizada por razones económicas, culturales, políticas o de alguna otra circunstancia, es necesario que el legislador o la autoridad administrativa implemente medidas especiales que hagan
ciertas diferenciaciones. Son medidas de equiparación. Entre estas medidas se encuentran las que se conocen como las acciones afirmativas. Estas tienen como propósito fundamental disminuir de manera acelerada la discriminación o la circunstancia de desigualdad que se da en la sociedad. Vamos, el ejemplo típico, las cuotas de género, ¿no? Hace unos meses hubo un examen para juezas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los juzgadores federales del país, no solo federales, locales, todos los jueces, son hombres. Entonces hubo un concurso especial para equilibrar la cantidad de hombres y mujeres que hay en estos cargos y para que las mujeres pudieran acceder en mayor medida, ¿no? Incluso en este concurso se tomó en cuenta que muchas mujeres no concursan porque no quieren cambiar de residencia, por ejemplo. Entonces una de las directrices fue, y no quieren cambiar de residencia por los hijos, por ejemplo. Las directrices fue, bueno, vas a concursar y se les va a dar preferencia al lugar de residencia, para que se queden en el lugar de residencia. Entonces, también hay cuotas de género para los diputados, para los senadores, y para muchas otras cosas. Estas son las acciones afirmativas y en algún momento el propósito es que cuando ya haya una cantidad de hombres y mujeres ocupando estos mismos cargos, esas medidas especiales pues se eliminen y ya todos concursen en igualdad de circunstancias. Pero existen otras medidas especiales de equiparación, de nivelación, que no necesariamente corrigen toda la situación de discriminación, sino que se enfocan en corregir la situación de desigualdad, pero de otra manera. Por ejemplo, en este caso, tenemos que la doble jornada y la discriminación laboral son lo que generan lo que podría generar que haya una brecha pensionaria y que además a las mujeres les cueste más trabajo llegar a la jubilación. Bien, corregir la edad de jubilación no favorece en ninguna medida ni genera la incorporación de las mujeres al mercado laboral, tampoco ayuda a que los hombres y las mujeres compartan las responsabilidades familiares de manera equiparada, no se corrigen estas situaciones de desigualdad, pero el legislador, a partir del reconocimiento de que existen estas diferencias, lo que hace es facilitar el acceso al derecho de la jubilación. Se pueden facilitar otros derechos, el acceso a un derecho en condiciones de igualdad. Entonces lo que hace es, te disminuyo la edad de jubilación para que puedas alcanzar en cierta medida una igualdad para llegar a este beneficio, porque de otra manera muchas mujeres no podrían llegar o se les haría mucho más difícil, ¿no? Entonces, en esto consiste en la diferencia entre las acciones afirmativas y las medidas especiales de equiparación, que una corrige la situación de desigualdad y otra no la corrige, pero sí ayuda a acceder mejor a los beneficios o a los derechos que la Constitución reconoce, a la vivienda, al trabajo, a la salud y a muchos otros. Oye, Paula, fíjate, en este comentario de Elizabeth hay una parte bien interesante que la propia sentencia retoma. Fíjate, Elizabeth dice, bueno, cuando a través de las acciones afirmativas, cuando se alcance una cierta nivelación, por decirlo así, cuando se reviertan los esquemas de discriminación que actualmente existen, pues esto ya no tendría razón de ser. Entonces te quiero preguntar sobre este carácter de temporalidad de las acciones. Parecería que se diseñan, pero que luego tienen que ser revisadas también, tienen que ser revisadas a ver si la razón imperiosa que hubo para ponerlas en práctica subsiste, si no subsiste, si se necesitan hacer ajustes. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Paula, por favor? Sí, justo creo que eso es una diferencia importante porque, de hecho, este asunto fue el último de varios que se habían visto en donde justamente se caracterizaba esta medida como acción afirmativa. Y el ministro Lainez hizo votos concurrentes en cada uno de esos asuntos, justamente señalando esto no es una acción afirmativa porque nunca va a conseguir, o sea, el hecho de tener 2 años menos para acceder a la pensión
nunca va a tener por efecto que haya más mujeres en la fuerza laboral, que los hombres se involucren más en los trabajos del hogar. Este no es el efecto de esa medida. Y entonces siempre hemos sido como en la ponencia muy específicos en esta terminología, por lo que dices. Las acciones afirmativas, como bien lo decía Liz, al final buscan dar como una entrada a un grupo, a una situación en donde por razones de discriminación estructural no logran entrar, ¿no? Pon el ejemplo de las juezas. En este contexto del que hablamos, en donde aún siendo, habiendo hecho carrera judicial, la posibilidad de que una mujer se desplace de un lugar a otro cuando es la responsable primaria de su familia y de su hogar, es mucho menor que la de un hombre, ¿no? O sea, hay muchos casos de jueces que inclusive se mudan sin su familia o se mudan y entonces la familia los alcanza en un año, ¿no? O sea, tienen más flexibilidad en este sentido. Y eso de alguna manera inhibe la entrada, no porque alguien les diga no puedes participar. Entonces, ¿qué hace una acción afirmativa? Decir, hagamos una medida para dar esa apertura y una vez que las circunstancias cambien, la idea es que la medida ya no sea necesaria, sino que como que empezar el trenecito y que ya el trenecito corra solo, ¿no? De alguna manera. Eso es distinto a las medidas de compensación, porque la medida de compensación se refiere a circunstancias que asumimos que no van a cambiar nunca o no van a cambiar en el corto plazo, ¿no? Entonces, por ejemplo, de lo que hablábamos, ¿no? Pues el hecho de que biológicamente somos las mujeres quienes podemos tener hijos, eso no puede cambiar. Siempre vamos a tener que tener una medida de compensación que reconozca que las mujeres van a pausar durante cierto tiempo su vida laboral si desean tener hijos. Entonces, esa es la distinción que creo que es importante inclusive para cómo se llevan a cabo estos exámenes de constitucionalidad que hacemos, porque cambia el cómo analizar la medida. Cuando estás analizando una acción afirmativa, analizas si la situación persiste o se ha modificado y ya puedes eliminar esa medida. Y en las medidas de compensación reconoces que va a haber una parte que nunca va a ser modificable. Y entonces que es probable que esa medida persista por siempre y por siempre se necesite esa compensación. Oye, en esto también valdría la pena, Paula, recuperar una consideración que Elizabeth formulaba al principio en cuanto a la igualdad en la ley y la igualdad en la aplicación ante la ley una y en la aplicación de la ley otra, porque aquí lo que veo a partir de tu comentario, Paula, es que se requiere un diálogo entre legisladores y jueces también. Porque ¿quién va a revisar estas medidas, por ejemplo, estas acciones afirmativas? Si incluimos el carácter temporal, por ejemplo, estoy pensando en cuotas electorales de género, o en, digamos, acciones afirmativas rígidas, duras, ¿no? Pues tiene que venir ahí una revisión legislativa. Serían como este modelo de sentencias dialógicas, esto que alguien también en la Suprema Corte en diversas ponencias, y recuerdo ahorita algún libro de Roberto Niembro, por ejemplo, sobre constitucionalismo deliberativo, constitucionalismo dialógico. ¿Iría por ahí más o menos la solución desde tu punto de vista, Paula? Sí, yo creo que sí. De hecho, yo creo que son muy positivos estos tipos de amparos, en donde nos hacen justamente poner en panorama una medida que lleva muchos años y de alguna manera determinar si sigue siendo vigente o no. Y como tú dices, tener este diálogo con el legislador de cuáles fueron los motivos que llevaron al legislador. ¿Esos motivos subsisten o no subsisten? Y cuando hablamos de este tipo de grupos, a mí no me gusta decir en desventaja, pero de alguna manera vulnerables o vulnerados, y en específico en el tema, por ejemplo, de género, es súper importante que la Corte pueda hacer esta distinción entre los estereotipos que siguen teniendo algún tipo de sustento en la realidad, o sea, aunque sea un estereotipo, de hecho se siguen llevando a cabo, y cuáles otros son estereotipos que son tal cual un estereotipo, pero ya no siguen sucediendo, ¿no? Entonces, como dices, tiene que haber este diálogo forzosamente en donde también la Corte tiene que ser deferente ante las razones del legislador, de alguna manera entender que es el legislador quien tiene más herramientas para lo que decíamos, ¿no? Estadísticas, de análisis, de tal, que uno espera que el legislador haga cuando implementa este tipo de medidas, pero también pues, que estén en un constante análisis de si siguen siendo vigentes o más bien ya son generadores de estereotipos, porque eso es lo que también puede pasar, que estas medidas que son
para equilibrar o para igualar, si en el paso del tiempo no se analizan, pueden ser estas mismas medidas las que se conviertan en preservadores de esos estereotipos. Oye, a ver, Elizabeth, fíjate, Paula señala ahorita un tema que también me llamó la atención en la sentencia y que me parece novedoso por un lado, aunque adecuado en el contexto de la propia argumentación desarrollada en la sentencia. Me refiero al tipo de escrutinio que se debe llevar a cabo en este caso, porque había muchos precedentes tanto de la primera como de la segunda sala en cuanto a que si el legislador utilizaba un concepto, una categoría de las incluidas en el párrafo quinto del artículo primero en el mandato no discriminación, se tenía que aplicar un escrutinio estricto. Eso prácticamente obligaba a una declaratoria de inconstitucionalidad. Sin embargo, aquí la sentencia hace una consideración en el sentido, y esto es lo que me llamó la atención, me pareció, vaya, no lo había visto en otros pronunciamientos de la Corte cuando dice, oye, nada más que aquí hay que tomar en cuenta que el legislador sí usa un concepto de las categorías sospechosas en cuanto a que distingue por razón de sexo, pero quien viene en amparo es un hombre. Hay una parte de la sentencia donde maneja ese argumento. ¿Por qué no nos lo explicas, Elizabeth, y nos ayudas a entender cómo construye la argumentación, la sentencia, por favor? Sí, claro. Así es, Miguel, como bien lo decías, la sentencia parte de la idea de que aquí sí hay una diferencia de género de las prohibidas por el legislador, las que se consideran categorías sospechosas, porque hace una distinción clara entre la edad de cotización y la edad que el trabajador debe tener para cumplir para poder tener acceso a la pensión jubilatoria. Y hace la distinción claramente entre un hombre y una mujer. Nada más que lo que sucede aquí es que quien viene al juicio de amparo es un integrante, por así decirlo, del grupo dominante, es un varón. Entonces, al ser un varón, él viene diciendo, a mí me afecta porque me está discriminando como hombre. Y se toma en cuenta que no podemos hacer esa técnica del escrutinio estricto, porque de ser así estarías examinando estarías de alguna manera limitando al legislador para implementar este tipo de medidas que beneficien a grupos desfavorecidos, socialmente desfavorecidos. ¿Por qué? Porque entonces tendrías que abordar el análisis de si se encuentran en situaciones equiparables y vas a decir, sí, se encuentran en situaciones equiparables porque ambos son trabajadores, porque ambos cotizaron, entonces no habría distinción. Y le estarías prohibiendo al legislador otorgar este tipo de beneficios. Entonces, ya no habría modo de favorecer al grupo en desventaja que requiere de una protección especial. Entonces, por eso es que se dice, en este asunto no se puede hacer un test de escrutinio estricto que implica analizar si la medida es objetiva, si es razonable, si hay proporcionalidad entre el fin y los medios empleados. Se llega a la conclusión de que se tiene que analizar si la norma es razonable, si las razones del legislador son razonables y si tienen vigencia aún esa razonabilidad aún tiene vigencia en la actualidad. Básicamente esto es lo que se aborda en la sentencia y es muy interesante porque habiendo una categoría sospechosa se abandona el test de escrutinio estricto y se aborda únicamente el de razonabilidad. La razón es básicamente porque viene una persona que es integrante de un grupo desfavorecido que dice que es afectado y discriminado. Así. Oye, y aquí lo interesante, Elizabeth, en esta consideración que amablemente nos compartes es que la Corte en la sentencia ni siquiera opta por un escrutinio intermedio. En algunos pronunciamientos, trabajando incluso con categorías sospechosas, se ha optado por escrutinio intermedio, porque incluso hacia la parte final de la sentencia, también en la línea que tú misma estás exponiendo, Elizabeth, se habla de una deferencia hacia el legislador para configurar el régimen jubilatorio de trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado. Es decir, aquí la Corte lo que hace es que, si bien es cierto, la base de la impugnación del trabajador al servicio del Estado es
el principio de no discriminación. Y si bien la sentencia reconoce que el legislador trabaja con una categoría sospechosa, pero se abre un campo, diría yo, bastante amplio para el legislador. Es decir, cuando la sentencia afirma una deferencia, una configuración legislativa abierta, libre para el legislador, pues le está abriendo un campo interesante, ¿no, Elizabeth? Así es, se le abre un campo interesante en el que el legislador tiene la posibilidad de tomar en cuenta una situación de facto y establecer una medida que sea razonablemente justificada, por así decirlo. En este caso, como bien dices tú, viene al final de la sentencia la justificación de la actuación del legislador y se dice, la medida es justificable, ¿por qué? Porque conforme ya vimos, existen recomendaciones de organismos internacionales que han hecho patente que existe una discriminación de acceso al empleo, en el salario, que existen circunstancias que impiden a las mujeres cotizar permanentemente, son muy intermitentes, acceden a los empleos con menores remuneraciones y además tienen cargas en el hogar que son las labores de cuidado y en las de limpieza y en todo lo que tienen que hacer en el hogar. Y todo eso a la postre se traduce en una brecha pensionaria. Y es una brecha pensionaria que además es actual y es real conforme las estadísticas que diversas instituciones como el INEGI, como la CONSAR, siguen haciendo patente aún en años recientes. Entonces, estamos ante esta situación, de alguna manera razonamos, es cierto que el legislador y la autoridad tienen que corregir todas esas situaciones de desigualdad, tienen que implementar medidas especiales que fomenten la cultura de la equidad en las cargas sociales, pero también lo cierto es que no se puede corregir. Y al final, en ese sentido, habiendo todos estos datos, todo este cúmulo, es razonable y justificable de alguna manera que se implementen medidas que permitan a las mujeres llegar en condiciones de igualdad o con mayor facilidad al beneficio de la pensión. Eso es lo que hace, eso es lo que justifica y la sentencia no se va más allá más que al ver que es justificable y que en ese sentido la medida es legítima y cumple con las finalidades de la Constitución de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en este sentido, de acceso a un derecho. Oye, Paula, casi tenemos que hacer una pausa, pero no quiero hacer el corte sin preguntarte, a raíz de este comentario de Elizabeth, una expresión que está en la sentencia que también me llama mucho la atención y que empata seguramente con tu propia experiencia que generosamente nos compartiste de carácter biográfico, la división sexual del trabajo. Hay una parte de la sentencia donde se recoge este concepto. ¿Nos podrías ayudar a entender cómo en el contexto de la sentencia debemos considerar este concepto de la división sexual del trabajo, por favor? Sí, es esto mismo de lo que platicábamos, ¿no? Estos roles preconcebidos que hemos tenido en donde lo que haces tiene que ver con tu sexo y no con tu capacidad o con tu habilidad, ¿no? Y es algo que se traduce tanto en la fuerza laboral como en la fuerza, como en el hogar. Así como en el hogar hay roles determinados en donde pareciera que la mujer tiene que hacer ciertas cosas y el hombre tiene que hacer ciertas cosas, es algo que también se traduce en la parte laboral, ¿no? Vemos ciertos, y eso se ve un poco en esta estadística que se pone en la sentencia del INEGI, de hombres y mujeres, se plasman, por ejemplo, qué tipos de trabajos tienen proporción hombres y mujeres, ¿no? Y entonces se ve, por ejemplo, que en tema de servicios es altísima la proporción de mujeres. Y en temas de construcción, ingenieros, es altísima la de hombres. Entonces, esta parte en donde pareciera que qué puedes hacer, tanto en el hogar como en la fuerza de trabajo, depende de tu sexo o género, es la parte que hay que cuestionarnos, ¿no? Como sociedad, y es a eso a lo que se refiere el término. Oye, y por cierto, ahora que citas el estudio de INEGI,
que está recogido en la sentencia, también me llama la atención el horizonte temporal que el propio INEGI señala de incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo, porque si bien es cierto, por ahí hay datos, ¿no? En los años 40 las mujeres eran solamente el 3% de la fuerza de trabajo, luego en los años 70 esto ya sube hasta un 20% casi, luego hemos ido mejorando, pero si mal no recuerdo, ustedes tendrán más claro el dato seguramente, pero el INEGI señala un horizonte del año 2050, es decir, estamos todavía a 30 años prácticamente de ese horizonte, para que ya en la fuerza laboral exista la mitad de hombres y la mitad de mujeres. Año 2050, pues estamos lejos todavía, ¿no les parece? Todavía. Todavía, mucho. Todavía falta. Bueno, estas sentencias contribuyen a que estemos no tan lejos o nos estemos acercando a la dirección correcta. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, vamos a regresar enseguida para seguir platicando de este amparo en revisión, el 405/2019 de la Suprema Corte, para entender el régimen jubilatorio pensionario de trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado. Regresamos enseguida. Bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este subprograma, ya lo dijo la Corte, para seguir analizando y comentando este amparo en revisión, el 405/2019, con Elizabeth Miranda, con Paula Méndez. Y quería justamente retomar alguna de las consideraciones que ya nos hicieron en relación específicamente, Elizabeth, a la brecha salarial. También ahí hay un dato bien interesante. Y esto creo que vale la pena subrayarlo porque evidentemente si el salario a lo largo de pues de la vida laboral de las personas es menor para las mujeres, esto impacta en las cotizaciones, que luego pues evidentemente repercute. Estoy hablando ya de un arco de tiempo muy, muy amplio, ¿verdad? Estoy hablando de décadas, pero al final tiene una repercusión en cómo se pensionan trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado. Ayúdanos a entender este concepto de brecha salarial que maneja la propia sentencia, Elizabeth, por favor. Claro que sí, Miguel. Este concepto de brecha salarial implica que las mujeres y los hombres, aun cuando, ahorita tú decías, retomo un poco el comentario que hacías en que para 2050 está perfilado que haya la misma fuerza laboral de hombres que la de mujeres, pero no necesariamente implica que van a recibir ingresos similares a uno ocupando el mismo puesto. La brecha salarial se da por una situación de discriminación igual hacia el género, hacia las mujeres, e implica que ocupando el mismo puesto, a las mujeres se les paga menos, quizá por cuestiones de aptitud, porque hay quienes culturalmente aún consideran que las mujeres no pueden desarrollar las mismas actividades físicas o intelectuales dentro de la fuerza de trabajo que un hombre. A lo mejor estiman que van a quedar embarazadas y que se van a ir, entonces tampoco les pagan lo mismo. Y es muy interesante este tema de la brecha salarial, porque existen estudios, informes y recomendaciones que ponen en evidencia que las mujeres, aún teniendo la misma preparación que los hombres, el mismo nivel académico, cultural y de otro tipo, sigan enfrentándose a una brecha salarial, es decir, no reciben la misma remuneración que un hombre. Y bueno, al principio del programa tú comentabas lo de los techos de cristal, ¿no? Es muy conocida esta frase y significa que a las mujeres les cuesta más trabajo llegar a puestos con mejores remuneraciones, ¿no? De alguna manera, esto es parte de la cultura y de la discriminación en el trabajo y tiene que ver un poco con la circunstancia biológica de que las mujeres se embarazan, de que culturalmente a ellas se les atribuyen los roles de cuidado de los hijos, cosas así. O sea, a mí me parece que esto difícilmente... O sea, es una situación que se tiene que corregir culturalmente, aunque resulte difícil. Así es. Sin duda, sin duda. Y qué bueno que lo señalas, Elizabeth. Me gusta mucho ese concepto porque eso nos incluye a todos, a todas y a todos.
La cultura la formamos todos, no depende de una sentencia, no depende ni siquiera de una Suprema Corte, pero una sentencia y una Suprema Corte contribuyen, como contribuyen las actitudes de todas y todos nosotros cada día. Oye, Paula, te quiero preguntar esto. Hay un concepto que también la sentencia desarrolla que me pareció muy interesante y que es muy apropiado para el tema que estamos viendo, que es el impacto acumulativo de la discriminación. Es decir, parece que, Elizabeth nos recordaba, brecha salarial, estereotipos, prejuicios, roles de género, techos de cristal, todas estas diferencias se van como sumando. Es lo que entiendo que la sentencia quiere alertarnos, quiere abrirnos los ojos y decir, cuidado, cuidado porque esto repercute. Y al final de la vida, en la última etapa de la existencia de las personas, en la vejez, incluso también hay un impacto acumulativo de la discriminación. Ayúdanos a entender esta parte de la sentencia, Paula, por favor. Sí, claro. Tiene que ver con esto que hablábamos, ¿no? De que en equidad de género, sobre todo, es insuficiente hablar de igualdad formal, porque justamente no reconoce esto. O sea, al final la discriminación acumulativa o los diversos factores de discriminación, como también se les llama, lo que hacen es que entendamos que no es simplemente evaluar a dos personas en el 2020 y la circunstancia que tienen esas dos personas en ese momento del tiempo, porque lo que han pasado, o sea, digamos, a través de su vida, si eres mujer o eres hombre, es completamente diferente, ¿no? Lo que yo te decía, desde las oportunidades educativas, ¿no? Inclusive ya dentro del aula hay evidencia que habla de que una niña de secundaria dentro del aula tiene menores oportunidades que un niño de secundaria, estando exactamente en el mismo salón, digamos. ¿De qué manera se impulsa más a que los niños, hombres me refiero, se desarrollen en ciencias y en matemáticas y en tal, y a las mujeres en artes? O sea, esta parte que a veces es imperceptible porque pasa desde la edad infantil, digamos, y cómo luego va creciendo en cuanto a qué roles se le atribuyen a las adolescentes en sus casas, ¿no? En donde desde esa edad empiezan a tener labores de cuidado diferenciadas de los hombres en sus casas. Y cómo eso, como que te empieza a poner cargas y cargas y cargas y cargas que hacen que da lo mismo si en el 2020 estás igual. Lo que la mujer tuvo que pasar para llegar a ese lugar, a estar en la misma circunstancia que el hombre en el 2020, es algo completamente diferente a lo que vivió el hombre. Y esa sigue siendo una realidad en nuestro país, ¿no? Oportunidades escolares, oportunidades laborales, embarazos prematuros. ¿Qué pasa cuando son dos adolescentes se embarazan? Pues normalmente quien acaba teniendo la responsabilidad de ese hijo en la adolescencia no es el hombre sigue con su carrera, porque la mujer al final es la que lo tiene en el vientre. O sea, esa parte biológica hace que, pues, al final se le queda a esa niña la responsabilidad, ¿no? Entonces, digamos, todo esto hace que cuando analizamos estos casos, no lo podemos ver, como decía Liz, ¿no? Pues ya simplemente comparo, son dos empleados, los dos tienen sueldo, los dos tienen... o sea, si hiciéramos ese examen de igualdad formal, pues diríamos, están en la misma circunstancia, por lo tanto no tendría por qué haber diferenciación, entonces la medida es discriminatoria. Y creo que tiene que ver con esto último que decías, ¿no? El rol que la Corte decide tomar para generar un cambio en la igualdad sustantiva en el país, ¿no? No es simplemente revisar las normas y ver que no discriminen, es ver cómo la norma responde a una realidad y cómo la norma puede transformar o perjudicar incluso esa realidad, ¿no? Oye, y en esto que dice Paula, Elizabeth, fíjate, hay una frase en la sentencia que me gustó mucho. La Corte en la sentencia señala que la interpretación constitucional se tiene que hacer mirando a la realidad social. Fíjate, mirando a la realidad social. Esa frase está incluida en la sentencia y me gustó mucho. Y de alguna forma empata con esto que tú, Elizabeth, Paula han señalado, y lo hemos comentado, ¿verdad?, en estos minutos del programa, en cuanto a que la sentencia se apoya mucho en estadísticas. Por ejemplo, mencionábamos INEGI. Hay una estadística de la CONSAR, por ejemplo, la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, también en cuanto tú mencionabas hace rato la brecha pensionaria. Ese concepto está tomado del estudio de CONSAR.
hay un estudio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, etcétera. Entonces, aquí lo que te quiero preguntar, Elizabeth, es todo esto, ¿cómo contribuye a una interpretación constitucional? ¿Cómo la llamaríamos, Elizabeth? ¿Más atenta a la realidad, más cercana a los problemas de la gente? ¿Cómo caracterizar esta metodología de interpretación constitucional? Así es. Pues la interpretación constitucional atiende a la realidad. A mí me parece que no puedes emitir una interpretación de una norma, no puedes implementar ni interpretar una norma ajeno a la realidad, porque entonces estarías ignorando las circunstancias de la sociedad y además estarías, en lugar de mejorar la vida de las personas y de eliminar o disminuir los obstáculos económicos, políticos, sociales y culturales que estos grupos desfavorecidos se encuentran, o bueno, grupos especiales, estarías incrementando su desigualdad. La realidad no es ajena a la interpretación constitucional, debe ser parte de ella. La Corte debe tener un compromiso de incorporar y ver esa realidad y en esa medida contribuir también, como te decía hace rato, a la cultura, a que la cultura de las personas se abran a esta realidad, porque además lo asimilamos, ¿no? O sea, como decía Paula, cada quien tiene su rol y así vivimos y lo vemos como muy normal. En mi casa las mujeres aprendimos a cocinar y los hombres no, por ejemplo. Entonces, y eso se ve muy normal y era el sírvele a tu hermano. Entonces, bueno, eso no me tocó, pero sí era lo de la cocina, sí, definitivamente. Pero a lo mejor mi hermano sí hacía limpieza, pero no cocinaba, y nosotras sí cocinábamos. Entonces, y esa realidad que se ve tan normal, debemos de culturalmente explicarle a la sociedad que son roles que no deben de ser atribuidos a una cuestión de género. Y de alguna manera la Corte tiene que reconocer esa realidad para interpretarla constitucionalmente, y esta interpretación constitucional se hace parte también de la vida cotidiana y la gente poco a poco puede haber un cambio en esta cultura. Entonces, no puede estar alejado de la realidad. Imagínate que sigamos teniendo o sea, que las preferencias sexuales sigan existiendo como ahora, que se reconoce la libertad de las personas para elegir sus preferencias sexuales y que la Corte lo ignorará, pues entonces la Corte estaría por acá y la sociedad por allá y no habría correspondencia y estaríamos juzgando con los ojos cerrados. Y eso no puede ser. Oye, y en este sentido, Paula, para terminar una reflexión, la Corte como agente de cambio social, entonces, esta mirada a la realidad, pero no para que la realidad se acepte tal como es, porque ya ustedes muy claramente dijeron, es una realidad con brecha salarial, es una realidad con brecha pensionaria, es una realidad con discriminación estructural. No para quedarnos con esta realidad, entonces, Paula, el papel de la Corte, sino para contribuir como una solución no única, evidentemente, dentro de un conjunto de cosas que se pueden hacer, pero también la jurisdicción constitucional tiene este papel, Paula. Definitivamente, y yo creo que el impacto se ve en diferentes áreas, ¿no? Desde una presión al legislador para transformar normas, desde este cambio de estereotipos, ¿no? O sea, cuando la Corte reconoce algo, ese peso de que el Tribunal Constitucional del país diga que no está bien tener estos estereotipos, que hay que transformarlos, al final empieza a mover la mentalidad de la sociedad, ¿no? Muchos particulares, por ejemplo, no sé, hablando de este caso en específico, ¿no? Muchos particulares que tienen a su cargo contratar mujeres, darles oportunidades en el trabajo, inclusive oportunidades diferenciadas, ¿no? Que es lo que aboga esta sentencia. Pues al final sí, que la Corte lo reconozca, es algo que empieza a mover esas realidades poco a poco, como dices, por supuesto que no es lo único, pero creo que es importante que la Corte reconozca ese rol y se responsabilice de ese rol que tiene y al final que no seamos ciegos ante
el impacto que nuestras sentencias pueden tener, tanto en sentido negativo como positivo, ¿no? Sin duda alguna. Muy bien, Elizabeth Miranda, Paula Méndez, muchísimas gracias por sus reflexiones, muchísimas gracias por haber estado en el programa y gracias a usted que hace posible esta transmisión de Justicia TV. Su programa Ya lo dijo la Corte. Nos vemos pronto para seguir analizando, comentando y debatiendo sobre los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Hasta pronto.